En el video de hoy queremos analizar cuál es la diferencia entre la ley moral de Jehová y las leyes terrenales. Para que usted no se pierda esa respuesta, voy a invitarte a mantenerse en sintonía en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, porque regreso pronto con la palabra. La palabra de Dios menciona en Éxodo 31 y el versículo 18 lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, la ley moral, fue escrita específicamente por Jehová. Fue escrita con el dedo de Dios. Además de eso, la Biblia enseña en San Juan 4 y el versículo 24 que este Dios que escribió la ley con su propio dedo es un Dios espiritual. Leo textualmente el verso: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, Jehová escribió su santa ley personalmente con su dedo. Ese mismo personaje llamado Jehová es un ser espiritual. Ahora la pregunta del millón es: si Jehová es espiritual y Él es el autor y el que escribió la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿será acaso que esa ley también es espiritual? Leamos lo que dice Romanos, el capítulo 7 y el versículo 14 para responder a esa pregunta. Romanos 7:14, dice así la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es la ley moral? La ley moral es espiritual. ¿Por qué? Porque el Dios que lo escribió es espiritual. Por consiguiente, su ley, lo que Él mismo escribió, también es espiritual. Dicho sea de paso, Dios es espiritual, su ley es espiritual y todas las demás leyes terrenales son carnales. Esa es la gran diferencia entre la ley de Jehová, la ley moral y las leyes terrenales. Una ley es espiritual como su autor y dueño es espiritual, y las otras leyes son carnales como sus autores y dueños son carnales. ¿Me estoy dando a entender? Lea conmigo ahora lo que dice la Biblia en 2 Corintios, el capítulo 3, hablando de este mismo asunto de la ley moral escrita por Jehová y que es espiritual. 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como es una ley espiritual, entonces Dios la escribe no solamente en las tablas de piedra, sino que más allá las escribe en las tablas de carne del corazón. La ley de Dios está impregnada en nuestro corazón. Con razón, Hebreos, el capítulo 10 y el verso 16 menciona lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La diferencia entre la ley de Jehová y las leyes terrenales es que la ley de Jehová es espiritual y por consiguiente la ha escrito, la ha impregnado, la ha redactado en nuestros corazones para su gloria y su honra. Por eso cuando nosotros pecamos, Dios nos reprende al corazón a través de la conciencia.
Por eso cuando nosotros pecamos, nos damos cuenta que hemos pecado, aunque nadie nos haya dicho nada al respecto. ¿Por qué? Porque la ley moral, como es espiritual, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, y sin que nadie nos diga qué es bueno o qué es malo, nosotros lo sabemos porque el Espíritu de Dios nos habla a la conciencia. De hecho, aún los niños, cuando hacen cosas malas, sin que hayan leído la santa ley de Dios, ellos saben que están haciendo algo malo, porque la ley moral, como es espiritual, está escrita en cada uno de nuestros corazones.